Me compartieron esta nota, es una publicación en el diario Reforma de este tal Genaro Lozano, la verdad es que no lo conocía, y me parece muy interesante lo que dice sobre la lectura que hizo del libro de La Calderona. Es muy interesante. Miren, la historia de Margarita Zavala quiere ser presidenta de México. Así de contundente terminan las 187 páginas de su autobiografía de reciente publicación. Un buen intento por demostrar quién es ella, de dónde viene, qué piensa, pero un mal intento por decirnos qué propone para ese fin. Margarita tiene un reconocimiento de nombre nacional. Fuera del PAN, su nombre es conocido porque fue la primera dama de México durante 6 años. Una primera dama reservada, tradicional, callada y no protagonista como sí lo fue Marta Sagún. Muchos valoran a Margarita por ese rol, por la prudencia con la que se condujo, por atemperar el carácter de su marido. Yo no me cuento entre ellos, prefiero a primeras damas como Hillary Clinton y hasta como Marta, pero esa es otra historia. Solo en las primeras 50 páginas de la historia de Margarita hay 70 referencias a la Biblia, la religión, la Pascua, los retiros, el Asunción, la Semana Santa, la pierna de cordero, un cura carmelita, la vida de Jesús, los 10 mandamientos, la vida de oración, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, una organización católica sencilla, entre comillas, y sobre su primer gran dilema de la vida, convertirse en monja o dedicarse a la política. La autora nos narra cómo luego de una plática con el padre Rafael Checa decidió dedicarse a la política y con el tiempo por Felipe. Su vida en la política transcurrió de las manos de figuras históricas del PAN como Luis H. Álvarez, Gómez Morín o Blanca Magrassi. Margarita despertó políticamente desde el activismo de su madre y lo consolidó en la libre de Derecho, donde tuvo compañeros como Claudio X González y a Felipe Calderón. El terremoto del 85 la activó y hasta limpió baños en la Basílica para apoyar a víctimas de la explosión de San Juanico en 1984. Zavala creció en un país gobernado por el autoritarismo del PRI, por un partido que se robaba elecciones y esto la indignó. En el PAN trabajó defendiendo la participación política de la mujer, un tema por el que la reconocen en su partido, y narra cómo fue la histórica conferencia de Beijing en 1995 con una delegación de mujeres feministas, pero sobre el derecho a decidir solo da nota de un debate que tuvo con Marta Lamas. De su trabajo como legisladora en la Ciudad de México y como diputada federal, ella misma destaca iniciativas sobre reclusorios, derechos humanos y la ley para personas con discapacidad. No da muchos detalles de su involucramiento en esas iniciativas y posteriormente presume haber trabajado en la ley para el Instituto Nacional de las Mujeres y el de Medicina Genómica, entre otras. Estas son pistas para revisar su trabajo legislativo. La parte medular de su libro es la que tiene que ver con el sexenio de su marido. Desde el atropellado inicio después de la elección del 0.56% de diferencia, Margarita cuenta cómo, un día antes del traspaso de poder, ella fue a misa, recibió bendiciones de un rabino y habló con pastores. Sobre la crisis de derechos humanos iniciada por el gobierno de Calderón, Margarita solo escribe 3 cuartillas, entre las páginas 158 y 160. Y del caso de la guardería ABC escribe 8. En ambos temas no hay autocríticas, ni rompimiento con la estrategia de su marido. Hay una tímida defensa de esa catástrofe y la abogada que dedicó su tesis de licenciatura a la Comisión Nacional de Derechos Humanos escribe sobre los derechos humanos. Le hemos ido restando densidad al tema al convertir todo en cuestión de derechos humanos. Es decir, le quitamos peso cuando, por ejemplo, catalogamos como derecho humano fumar marihuana. ¡Guau! Hay que leer los libros que publiquen quienes aspiran a gobernarnos, para conocerlos, sus trayectorias y sus propuestas. Después de leer el de Margarita, estoy convencido de que Zavala sí debe ser presidenta, pero no de México, sino presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Asunción. Haría un trabajo formidable. Su libro me pareció un despropósito para lo que busca. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero simplemente con este párrafo que publica, esto es muy importante. Yo creo que esto es trascendental. Minimizar tragedias como la guardería ABC o tratar de esconderla porque indudablemente hubo responsabilidad por parte de ella en una de las mayores desgracias que ha vivido México, pues nos pintan
de pies a cabeza quién es la Calderona. Por este simple hecho, y lo repetiré hasta el cansancio, ningún mexicano de buen corazón podría otorgarle la confianza a esta tipeja. Ninguno. Pero bueno, hay otros que la aplauden. Saludos, compas.